¿Y siguen existiendo oportunidades en las subastas? Sí, siguen existiendo. El tema está que al final te obligas a tener ojo clínico. Hay que tener cuidado, hay que saber analizar. Para tener éxito y tener esa rentabilidad tienes que saber leer entre líneas. ¿Tú crees que una propiedad de 140.000 euros te la puedes quedar por 100 euros? ¿Tú qué dirías? Como poder puedes, ¿no? Y lo hemos hecho. ¿Sí? Sí. Una de 140.000 te la has quedado por 100 euros. Cuéntame el truco. Inversor experto en subastas inmobiliarias desde hace más de 20 años, Manuel Biguín ha participado en miles de pujas, comprando activos a precios extremadamente competitivos. Autor de Subastas, domina el riesgo, hoy te enseña cómo convertir el caos de las subastas en oportunidades reales. Cualquier persona hoy en día llega a pasar la subasta que yo pasé en su momento y se hubiese retirado. A mí me partieron la cara. Joder. Sí, literalmente. Me gustaría entrar en un pequeño momento de tu vida que fue bastante crítico. ¿Qué es lo que pasó? Entraron a robar con la mala suerte que le dispararon con un arma de fuego, le dieron un punto crítico y falleció. Justo me pilló saliendo de la crisis del 2008. De hecho, a mí me amenazaron justamente 2 semanas después de lo de mi cuñado que tuviese cuidado por la cantidad de dinero que estaba ganando en aquella época. Empecé a tener miedo de ganar dinero. Los ocupas saben cómo trampear esas leyes y saltarse las leyes. Lo que hacen es o me das más dinero o me das más tiempo. Se suelen decir, no sé si es cierto, que las subastas de Hacienda suelen ser bastante rentables. Sí, son rentables. Todos tenemos miedo a Hacienda, pero Hacienda es muy buena. O sea, es súper buena. Para cobrar. Sí. Vamos a ir ya terminando, pero antes de terminar me tienes que decir cuál es la ciudad ahora mismo más rentable que está de moda para adquirir vía subasta. Más rentable, no te voy a desvelar todos los secretos, pero... Manuel, Muy buenas. llevas más de 20 años en el mundo de las subastas. ¿Cómo fue ese salto de fe o ese acercamiento en un mundo tan complejo como es el de las subastas? Fue casi por obligación porque yo me presenté a unas oposiciones y justo 2 días antes tuve un accidente muy grave. De hecho, yo tengo una discapacidad por ese accidente tan grave que tuve y no pude trabajar. O sea, me quitó de mi trabajo habitual, no podía hacer nada y estuve así durante prácticamente 6 años. Y, ostras, mantenerte, menos mal que yo siempre he sido una persona ahorradora, tenía ciertos ahorros, pero llegó un momento que al cabo de 3 años decías, es que ya no me queda nada. Y mi padre sí se dedicaba a las subastas desde los años 90 y me dijo, bueno, vente conmigo, me llevas un poco los papeles, me llevas un poco las gestiones, aprendes a participar en las subastas, sabes un poco todo eso y al final fue por eso, por lo que entré por necesidad para sacar algo también de beneficio y poder mantenerme hasta que pudiera o no trabajar. ¿Qué diferencia hay en el mundo de las subastas que ejercía tu padre con el tuyo? Pues bastante, porque ha habido cierta evolución y yo me acuerdo que me contaban, mi padre tenía un socio, parcelas de terreno o propiedades inmuebles, estamos hablando de las pesetas, que por 1.000 pesetas, si nadie ofrecía más y tú ofrecías 1.000 pesetas, o sea, 1.000 pesetas que son, nada. 6 euros. 6 euros, y dices, y se lo quedaban. O sea, de hecho, siempre estaban con esa broma de las 1.000 pesetas, porque simplemente subían 1.000 pesetas más. Y a veces se las quedaban. Y se han quedado se quedaron propiedades muy, muy baratas. Y ahora evolucionó, hubo un cambio y ahora tenías que llegar a unos porcentajes. Pero es que también, justamente este mismo año, en el 2025, ha habido otro cambio importante. Entonces, en el 2015 hubo ese cambio y ahora volvemos un poco a retrotraer ciertos cambios. Han habido cambios donde tenemos que ir a unos porcentajes, a unos mínimos, cumplir una serie de requisitos para poder participar y que no haya una pérdida patrimonial, digamos, de la persona deudora. Luego veremos estos aspectos, que entraremos un poquito más en el detalle de las subastas, que como hablábamos ya fuera de cámara, para mí, mira que soy técnico, pero me parece un tema súper complejo, pero que al final se trata de hacerlo fácil, de hacerlo entendible, y yo creo que en este episodio lo vamos a conseguir. ¿Cómo fue esa primera subasta que tú realizas? De hecho, lo cuento en el libro, porque fue la primera subasta y a cualquier persona hoy en día llega a pasar la subasta que yo pasé en su momento y se hubiese retirado. Seguramente hubiese dicho, esto no es para mí, no me meto en estos jaleos porque no, a mí me partieron la cara. Joder. Sí, literalmente. Pero es que tiene una historia bastante peculiar y
la familia que habían embargado, no, el cabeza de familia, el padre, nunca había dicho nada y justamente nosotros estábamos en negociación para comprarlo y revendérselo luego a él y que no saliesen de la vivienda. Y resulta que al final vamos con los agentes judiciales, vamos a hacer, digamos, el lanzamiento y los hijos, unos hijos mayores que además eran bastante más grandes que yo, y uno de ellos se calentó y me pegó un puñetazo, me partió la cara literalmente, tuve que venir la policía, etcétera. Pero claro, yo luego vi más los números de la rentabilidad que obtuvimos y dije, ostras, aunque me hayan partido la cara, no creo que me vaya a pasar siempre. Y de hecho no me ha vuelto a pasar. Entonces, al final, esto va de números. Sí, es que se suele escuchar, ¿no? Como que el sector de la subasta es un sector un pelín oscuro, un sector amañado. ¿Qué tan cierto es todo esto que se comenta? A ver, antiguamente, y delante de cámaras nunca te lo voy a decir, pero antiguamente sí que habían ciertas cosas raras, extrañas, que no eran amaños, pero bueno, más o menos rozaba un poco la ilegalidad. No significa que yo lo haya hecho, pero sí que lo he visto. Y entonces yo creo que sí que tienen cierta... se han ganado la fama, digamos, por todas estas cosas, pero también es verdad que desde el 2015, cuando entraron en juego las subastas online, ya no se pueden hacer... Hay algunos sistemas, que no me gustan decirlos, pero donde sí se podían hacer algunos amaños, pero desde el 2015 es como que se democraticó y ya no se hacían esos amaños que se hacían antiguamente. Entonces era para todos los públicos, desde cualquier parte del mundo, etcétera. Y ahora, pues bueno, es mucho más fácil y más sencillo. El tema está que seguimos, como se dice el refrán, crea fama y échate a dormir. Pues la fama ya está y siempre nos van a ver como especuladores o gente que le estamos quitando algo a alguien. Y en este punto hay que dejar claro una cosa. Yo, ni tú, ni cualquiera que participe en subastas le está quitando nada a nadie. Una persona ha dejado de pagar un dinero, la persona que le ha prestado el dinero quiere recuperar ese importe o esa cantidad. Entonces lo que hace es publica subasta los bienes y recuperar el dinero. Entonces siempre tienen mecanismos donde poder devolver el dinero y si no lo hacen, se hace esa venta forzosa. Cuando has dicho que se ha modificado en 2015 la normativa y salieron las subastas electrónicas, es verdad que se ha democratizado el sistema, pero también yo creo que ha entrado con mucha más competencia. Yo supongo que eso lo habrás vivido de primera mano. ¿Y siguen existiendo oportunidades en las subastas? Sí, siguen existiendo. El tema está que al final te obligas a tener ojo clínico. O sea, esto no es como... a lo mejor... cuando estás en algún proceso, dices, esto es sencillo, tiro para adelante. No, ahora tienes que mirar más, tienes que atinar más, tienes que saber leer entre líneas dentro de las subastas, porque a veces la gente me dice, Manu, he visto una subasta que te he visto en algún podcast, en algún vídeo de YouTube, lo que sea, que has dicho esto y esto. Cuidado con estas cosas. Generalizar nunca es bueno, porque una subasta en el mismo edificio, con el mismo banco, puede tener una casuística distinta y dar por completo, o sea, ser diferente con la otra. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber analizar. Entonces, para tener éxito y tener esa rentabilidad, tienes que saber leer entre líneas. Vale, luego vamos a ver cómo leer entre líneas y vamos a ver al detalle cómo es una subasta, cuáles son los requisitos que conlleva, qué tenemos que hacer, qué no, mayores errores. Es decir, vamos a ir desgranando un poco lo que es el procedimiento de subasta hasta que llega el momento en el que tomamos posesión del bien. Pero antes me gustaría entrar en un pequeño momento de tu vida que fue bastante crítico, que te pilló justamente operando evidentemente, pues en tu profesión en subasta. ¿Qué es lo que pasó? Fue el fallecimiento de mi cuñado. Fue fallecimiento, pero fue un asesinato realmente, o un homicidio, porque ellos regentaban, mi hermana y mi cuñado regentaban una pizzería y justamente al finalizar el turno, la jornada, estaban haciendo caja, entraron a robar y con la mala suerte pues, que le dispararon con un arma de fuego, le dieron un punto crítico y falleció. Eso, quieras o no, es duro, es muy duro, más que nada para toda la familia, porque la familia se apoyaba mucho en mí, me preguntaban, me pedían asesoramiento, me pedían mil cosas y era mucho peso el que mantenía. Justo me pilló saliendo, digamos, de la crisis del 2008. Joder. Y había muchas subastas, muchísimas, y no dábamos abasto. Y ahí yo hice
como un parón en el sentido de que me está convenciendo esto de seguir invirtiendo o no me está convenciendo. Empecé a tener miedo realmente a ganar tanto dinero, porque en las subastas ganas dinero y de hecho a mí me amenazaron con justamente 2 semanas después de lo de mi cuñado que tuviese cuidado por la cantidad de dinero que estaba ganando en aquella época y empecé a tener miedo de ganar dinero. Entonces hubo un parón ahí y hasta que al final, bueno, pues mentalmente superas eso y ves que, bueno, tienes que seguir avanzando, pero fue un momento crítico en mi vida como persona y como inversor. No saco este tema por el morbo, sino lo saco por la cuestión, el aspecto que estás comentando, es decir, cómo consigues esa superación, ¿vale? Y esa psicología en un momento en el que tú dices que económicamente te va muy bien, te llega un varapalo en la vida y encima en un tema tan específico como subasta, es decir, cómo mantienes esa mente fría, eres capaz de parar, haces ese parón y dices, vale, ya medio que hemos estabilizado la vida, vamos a continuar con este momento. Pues el punto de inflexión para mí fue mis hijos. O sea, fue porque si yo vivo solo o vivo en pareja, pero no tengo hijos, seguramente hubiese mantenido ese miedo, ese temor y hubiese seguido con la cabeza debajo de tierra como las avestruces. Sí. Pero al ver que a tu cargo hay 2 pequeños que tienen que vivir y que tienen que mantenerse, y ahí fue cuando dije, ostras, no lo hago por mí, lo hago por ellos. Entonces al final es como que hay un clic en tu cabeza y dices, Manuel, tira para adelante, porque si no lo haces por ti, lo tendrás que hacer por otros. Claro, yo creo que ese es el clic importante que tú estás comentando y que, a ver, yo no he pasado por eso en mi vida, pero entiendo que tiene que ser súper complejo y muy difícil de llevar, porque es lo que te decía, ¿no? Es decir, cuando estás en ese boom económico, ¿no? Porque te está yendo las cosas muy bien, joder, es decir, tú ves todo color de rosa, y creo que la vida pues nos pone a todos en nuestro sitio, de decir, que no solo es ese momento duro, sino que también te sirvió internamente decir, oye, que no todo es esto de ganar. Valoras otras cosas, ¿eh? Que parece, la gente a veces piensa, gano mucho dinero, y esto también lo veo. A ver, yo me rodeo con gente con mucho dinero, y los hay. Gente humilde, gente que puedes tener un trato perfecto con él y les salen los millones por las orejas. Y otros que tienen dinero y son súper prepotentes, tienen una forma de ver la vida de otra forma. Entonces, cuando tú has vivido estas cosas, es como que das valor más a otras cosas que no al propio dinero. Me gusta este detalle porque justo en este podcast se habla de lo que hablamos, ¿no? Hablamos de dinero y cómo unos tienen una percepción al dinero, otros de una forma diferente, y como por ejemplo hay quien es rico y es lo que tú dices, ¿no? Tiene un pensamiento humilde, y el que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, o no utiliza el dinero para hacer el bien, o como nos queramos llamar, ¿no? No solo usar el dinero como mecanismo de cambio, sino también pues para ayudar, para favorecer y para otro tipo de destinos. Hablábamos de me gustaría entrar en el tema de antiguamente las mafias y todo lo que existía en el entorno, porque igual que me sale la parte de las mafias, actualmente existen muchas subastas, ¿no? Cuando hay una operación de narcotráfico, que sabes que luego se subastan pues lo que han incautado. ¿Cómo entras en esa subasta sabiendo que detrás hay una persona de ese tipo? Mira, te voy a contar varias anécdotas que he vivido, escuchado y me han contado además también. Con este tema, por ejemplo, las barcas, cuando la Guardia Civil pillaba ahí en el estrecho y tal, esas barcas las subastaban, pero es que al final, aunque yo quisiera ir, digo, ¿qué barca? No por la barca en sí, sino por el motor, porque tiene unos motores muy potentes. Al final las rompen porque las propias mafias volvían a recomprar en subasta esas embarcaciones, entonces no tenía sentido. Entonces ahora pocas embarcaciones de estas se están subastando. Luego otro de un vehículo también, y esto es una anécdota que cuando dices, ostras, esto puede pasar de verdad, pues resulta que yo he comprado muchos coches en subasta y los coches no te dan mucha rentabilidad, pero a lo mejor tienes un coche que te da, mira, o alguien que te necesita un coche, pues mira, comprarlo aquí por 4 euros lo tienes. Pues uno compró un coche y se le pinchó la rueda al cabo de unos meses. Bueno, voy a poner la rueda de repuesto. ¿Qué es lo que había en la rueda de repuesto? Mucho polvo blanco
Vale. Claro, el tío se asustó, dijo, "Uy", y se fue a la policía, obviamente, porque dice, hostia, me pillan a mí ahora con esto. Y luego, o ver también en propiedades inmobiliarias todas las paredes agujereadas. Ostras, la reforma que tengo que hacer aquí. Pero claro, eran a lo mejor propiedades de gente, pues eso, algún tipo de, no sé, las cosas delictivas que hacían y las falsas paredes. Entonces la policía lo que hace es golpear, agujerear esas paredes para ver si hay una falsa pared y luego hay pues o dinero, o material o por lo que sea. Hostia, este del coche con la rueda, si no lo llega hacia la policía, saca mucha rentabilidad, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero ostras, te la juegan mucho también, ¿eh? Pero bueno, gente que seguramente otro hubiese dicho, ostras, pues mira, o lo hubiese tirado por el váter, yo qué sé, pero que son anécdotas que dices, ostras. A mí me contaron una y es de primera mano que era una subasta de vehículos y el vehículo pertenecía a un narcotraficante y nunca se llegó a subastar. Porque él estaba presente y se sabía lo que ocurría si ese vehículo pues se vendía por mucho menor precio. Hay una, pero esta sí que no te la puedo confirmar porque obviamente no es de primera mano, pero de una persona que me lo contó y me dijo, es que fui y me dijeron que no pujara por ese activo, más o menos lo que tú me estás comentando, sí. Y era como que presionaban para que no vayas, que es nuestro, o que si lo compraban, ¿cuánto te ha costado tanto? Te devolvemos el dinero un poquito más, pero, y claro, al final asusta este tipo de cosas, pero para que la gente quede tranquila, sí. No siempre son estas cosas, o sea, estas son cosas puntuales. Son anécdotas. Sí, sí, son anécdotas que son bastante curiosas y que son reales, porque yo estas de primera mano las he tenido, estas últimas. Entonces, volviendo un poco al tema de la subasta, como hay muchos mitos, ¿cuál es el mayor mito que te gustaría derribar en esta entrevista? El mito, pues lo que comentaba, que y es que me lo dicen muchas veces, eres un especulador, es que le quitas la casa a alguien, nunca, o sea, yo de hecho, fíjate, en el libro lo cuento también, una señora octogenaria, donde le estaban haciendo un poco, le iban a quitar su propio abogado, le estaba intentando quitar un piso, es que además el piso era muy chulo, sí. Bajas unas escaleras y ya tenías la playa, o sea, en Ibiza, y yo podía haberme caído, haber dicho, pues pufo, me lo quedo yo y tal, pero cuando ves esa situación tan mala que dices, a una señora mayor le quieren hacer esto y tal, le dijimos las pautas que tenía que hacer para paralizar la subasta, la paralizó, terminó sus días allí y ya está. Entonces hay que tener cierta ética. Pero yo por eso no le estoy quitando la casa a nadie. Yo participo en subastas porque decía, alguien ha dejado de pagar, hay mecanismos para intentar recuperar o liquidar esa deuda, pero si al final no terminas pagando, se hace una venta forzosa, entonces ahí participas. Si no me la quedo yo, se la va a quedar el banco. Entonces, antes de que se la quede el banco, prefiero quedármelo yo, porque al final el banco va a hacer negocio. Yo también, pero prefiero quedármelo yo antes que el banco. Hombre, tu trabajo. Sí, sí. ¿Cuáles fueron estas pautas que recomendasteis a la señora para paralizar ese subasta? Es que le había hecho, su propio abogado, se ve que le debía una minuta, un dinero, y le dijimos de ir al colegio de abogados que denunciara este acto, que además solicitara en el juzgado el pago que iba a hacer el pago a posteriori de esa minuta que se le debía. La señora no sabía lo que estaba pasando y dice, es que me han dicho que me van a embargar esto, y nos dejó entrar, nos vio, nos enseñó tal, y le dijimos pues eso, los pasos que tenía que hacer para paralizarlo. El juzgado entendió la situación, y porque tú siempre puedes paralizar la subasta. Esto hay gente que a veces piensa, y me ha pasado con personas, amigos cercanos, que cuando veo el nombre digo, pero si este es mi amigo o mi amiga, ¿qué ha pasado? Y hablas con él y dices, es que no sé cómo va. A mí me han dicho que me han embargado y ya está. No, o sea, tienes que entender, tú puedes paralizar la subasta en cualquier momento, aunque se haya celebrado la subasta y no se haya hecho el decreto de adjudicación. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú liquidas y pagas esa deuda que tienes, la subasta se echan para atrás y no se adjudica al postor o al licitador. Entonces, en este caso a la señora le dijimos, antes de que esto se subaste, usted haga constar de que va a hacer el pago de esta deuda, que es una deuda muy baja, lo hizo y se paralizó la subasta. O sea, ¿una subasta por la deuda de una minuta? Sí. Oh. Claro, pero es que es lo que digo, su propia fue por algún juicio que tuvo o alguna historia que tuvo anteriormente,
lo que hizo fue elevarle de alguna forma esa minuta y claro, la señora es que no entendía. Y es lo malo de estas cosas, que al no entender, yo entiendo que era muy golosa o muy goloso ese apartamento, un apartamento en Ibiza. Es que bajabas 3, 4 escalones y estabas en la playa. Wow. O sea, era una pasada y vistas allí muy bonito. Ostras, pero hay que tener hay que tener valores un poco para no hacer eso a una señora mayor. Entonces, hay una duda que, al hilo de esto que estabas comentando, una duda que suele tener la gente, y es si por cualquier deuda que puedas tener te pueden subastar el bien o depende de una cantidad en concreto. Es decir, tu bien tiene una valoración de 200.000, por ejemplo, por una deuda de 100 euros, por una deuda de 1.000, ¿te pueden embargar y subastar la vivienda? Por poder pueden, pero vamos a matizarlo porque si no la gente se dice, ostras, porque luego hay veces que dices, deja de pagar el teléfono y me van a embargar, me van a quitar la casa. No, cuidado, por poder podrían, pero no, el meterse en un proceso así es costoso y no tiene sentido para cantidades bajas. Tiene que haber cierta cantidad elevada. Por ejemplo, una comunidad de propietarios, cuando empieza a exceder varios miles de euros, entonces sí que tiene sentido solicitar ese dinero. Hay subastas administrativas, hay que diferenciar también entre subasta judicial, concurso de acreedores, subastas voluntarias, subastas administrativas, etc. Pues un ayuntamiento, yo lo he visto, que por 50 euros le han trabado con un embargo preventivo. Y dices, ostras, no esperan a que hayan, yo qué sé, 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros. No, 50 euros, 56 euros. Y ves cada año cómo iban embargando esas cantidades tan pequeñas. ¿Por qué? Porque se quieren asegurar de poderlas cobrar. Pero para que te embarguen, tiene que tener cierta cantidad. Y luego, si tenemos un piso y un trastero o un garaje, siempre van a ir a por la que más se adecue a la cantidad que debes. No coger y decir, vamos a embargar un piso o una propiedad de 1 millón de euros por 3.000 euros que debes. No, si es la única propiedad se podría hacer, pero tenemos que cumplir unos márgenes, unos porcentajes para que no haya una pérdida patrimonial por la parte ejecutada. ¿Cuáles son las principales barreras de entrada que existen a la hora de dedicarte a las subastas? Yo creo que la mayor es el capital. Necesitas capital propio. Entonces, ahora mismo justamente este año ha habido un cambio de legislación y hay unos pros y unos contras. Hay unas cosas que me gustan, otras que no. Pero con la normativa antigua, la que entró en el 2015, se decía que podías pedir un pago aplazado, podías pedir cierto crédito dentro de la subasta. Cuidado con estas cosas, y yo además lo comento, digo, no es todo oro lo que reluce y no podemos coger y decir, como existe esto, lo voy a hacer o lo voy a intentar conseguir. ¿Existe el mecanismo o la posibilidad de hacerlo? Sí, pero es muy, muy difícil conseguirlo. Ahora con la nueva normativa, o entras teniendo el capital o es un riesgo bastante elevado. Y otro requisito es tener conocimiento. O sea, yo desaconsejo por completo meterse a alguien, y ahora te cuento una cosa, alguien sin conocimiento, porque, ostras, a mí me han llamado por teléfono, Manu, que he sido el mejor postor, y digo, wow, qué bien. Digo, ¿y qué te has quedado? Dice, no, es que me metí justamente esa tarde y faltaba menos de una hora para que finalizara la subasta. Vi que nadie pujaba, pues pujé yo y me lo quedé yo. Era un trastero, 4.000 euros. Digo, bueno, vale, bien. Digo, ¿y dónde está? ¿Y cómo está? Es que no lo sé. Es que vi que era un trastero y 4.000 euros, pues me lo quedo. Digo, ¿pero tenía cargas anteriores? Porque hay que tener en cuenta también. No lo sé. Digo, ostras, por favor. Lo bueno es que luego la analicé esa subasta, tuvo mucha suerte, pero desaconsejó meterse sin hacer un análisis previo. Esto que comentas de los trasteros me ocurrió hace 3-4 años con un cliente. Lo que pasa es que en este caso llevaba la comunidad de propietarios. Y es que se subastaron, es decir, a ver si soy capaz de explicarlo, se subastaron unos trasteros, supuestamente. Lo que pasa es que luego hubo una obra posterior y esos trasteros ya no existían y esa obra posterior no se inscribió.
Entonces, lo que en principio parecían que eran unos trasteros, al final resultó ser que eran unos aparcamientos que correspondían a ciertas personas. Entonces tenían ahí un lío que era tremendo, y era porque en la obra nueva posterior no se pudo inscribir por unos problemas también de acuerdos de junta y de historia. Y entonces, claro, la persona que adquiría dice, es que tengo como este trozo, ¿no?, del parking, que yo pensaba que era un trastero, y resulta que es suelo nada más. Ahí, esto suele pasar con parking y trasteros normalmente, porque cuando inscriben en el registro de la propiedad las fincas, pues hay tantas fincas, pues lo que hacen es ponerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay una obra, hay un retranqueo, hay lo que sea, y entonces luego o no existe, o por ejemplo una persona que conozco compró un supuesto trastero y luego era el hueco del ascensor, que era un trastero, pero como no había ascensor en su momento y luego lo hicieron, pues ese hueco lo utilizaron para y él compró ese trastero y dice, pero es que no tengo trastero, es el hueco del ascensor. Claro, él tardó 7 años en recuperar el dinero, era poco dinero por un trastero, pero lo tuvo que reclamar y lo tuvo que luchar. Y en un parking en el que yo participé, me acuerdo que era el parking 76, igual, empecé a contar, 74, 75. ¿Dónde está el 76? Y así, y claro, de hecho me tiré mucho rato ahí, los vecinos pasaban por ahí, entraban, salían, y un tío por allí, dando vueltas por el parking, sin subirse a un coche ni nada, digo, van a pensar que soy un delincuente, hasta que al final vi una bicicleta, un cubo de basura, que había como un hueco, lo que parecía ser un parking, y pues resulta que era ese parking. El tema está que se fue reduciendo, que al final quedó en 2 metros cuadrados aproximadamente, donde cabía una bicicleta y un cubo de basura y poco más. Claro, si tú no haces esa investigación, ese análisis, esa visita previa de campo, te puedes llevar esa sorpresa. O propiedades que dicen, finca con una edificación de lo que sea, ¿no? Y luego resulta que si no has ido a verlo, no existe. O una finca en la que a mí la propia entidad que lo ejecutaba me decía, Manu, ¿tú sabes dónde está? Porque solamente tenemos la finca registral, finca tal, pero no sabemos dónde está. Y no sabemos si existe o no existe. Esta ahí la perdimos porque, bueno, ahora es una historia un poco larga, me dolió mucho. Y decían que eran unos metros y luego eran más metros, que esto también puede pasar. Bueno. Entonces, puede pasar de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. Esta última que comentabas, cuando has dicho lo del hueco del ascensor, me ha venido ahora a la cabeza que lo que adquirieron era, además de ese espacio que digo, era lo que actualmente era no sé, la sala de máquinas del edificio. Claro, y ahora el problema estaba en que, coño, eso es la sala de máquinas del edificio, ya eso no te lo vas a poder adjudicar, no sé en qué ha acabado. A ver, yo en ese caso, si al final no recupero, oye, la sala de máquinas es mía, ¿queréis? Oye, que la comunidad me recompre esto y de alguna forma recuperar el dinero, pero que es verdad que te puedes meter en un lío sin saber. Sí, pero tampoco puedes desahuciar la sala de máquinas, ¿no? No, pero ten en cuenta que cuando son, vamos a ponernos ejecuciones hipotecarias o ejecuciones administrativas, ellos no miran, o ellos muchas veces no hacen esa visita in situ de vamos a ver si es lo que estamos subastando. Buscan, fulanito nos debe tanto dinero, solicitan al registro de la propiedad a ver qué propiedades tienen. Ah, mira, nos aparece una finca, les da igual, que es un parking, vale, un parking más o menos tanto. Ah, que es una casa, vale, que... Entonces ellos subastan esa finca y a veces esa finca ni existe. Existen escrituras o registralmente, pero no existe físicamente. Entonces ellos lo que hacen es intentar sacar, por lo menos lo hace Hacienda mucho, sacar el máximo de dinero posible y luego ya veremos si existe o no existe, cada uno que se busque la vida. Entonces, por eso digo que hay que saber hacerlo. Vamos a entrar un poquito ya en el barro y explícanos cuáles son los tipos de subastas que existen, y una vez que nos lo expliques, ¿por cuál te decantarías para una persona que comienza? Mira, vamos a lo normal, las comunes o el grueso grande, digamos, de las subastas son las subastas, las ejecuciones hipotecarias. Cuando tú pides un dinero al banco para comprar un parking, un trastero, un piso, un campo, lo que sea. Estas son las más comunes. Luego tenemos las subastas administrativas, que son cuando la gente debe deudas a ayuntamientos, comunidades, comunidad autónoma, etcétera, por impuestos. Luego hay subastas voluntarias, disolución de condominios, extinción, divorcios, etcétera. Concursos de acreedores,
hay distintos tipos. Entonces, claro, tienes que saber dónde te estás metiendo. ¿Cuál me decantaría yo por una o por otra para alguien que está empezando? Dependiendo qué es lo que está buscando, porque tenemos que saber, no podemos, por lo que te he dicho al principio, no podemos generalizar. Yo a una persona, yo te tengo que conocer, saber qué es lo que buscas, saber cuál es tu interés, saber cuál es tu capital, porque lo que ocurre en la subasta es que para todos los bolsillos, pero tenemos que saber ciertos puntos, porque si tú me dices, yo quiero un piso para mí, para vivir yo, vale, pues entonces te diría que fueses a una judicial, a una ejecución hipotecaria. ¿Por qué? Porque el juzgado es el que te puede dar la posesión en el caso de tener que hacer un lanzamiento de los ocupantes, si los hubiera. Entonces, en una administrativa no te lo aconsejo si es una propiedad que quieres para vivir tú, porque se te puede dilatar, tienes que iniciar un procedimiento paralelo, tienes que solicitar el lanzamiento de los ocupantes, etcétera. En el caso de estar ocupada, si no hay ocupación, sería viable. Pero te puedo decir las cosas, pero claro, Manu ha dicho no sé qué, cuidado, que es lo que te he dicho al principio, tenemos que saber leer entre líneas y no todas las subastas van a tener la misma trayectoria. Para alguien que quiere una propiedad para vivir, judiciales; para alguien que quiere una propiedad para invertir, administrativas; para alguien que también quiere invertir y le da igual esperar el tiempo, las judiciales también son buena opción. Es que depende. Las voluntarias, lo malo es que te pueden poner condiciones, como soy yo el que quiero hacer la extensión del condominio de esto, por lo que sea, pues pongo que quiero que el pago me lo hagan en vez de en 40 días, que sea en 3 días, 7 días. Estás limitando mucho. Además, ¿esto vale 100.000? Pues yo quiero mínimo 90.000. No, en las judiciales o en las administrativas puedes sacarlo por el 50%, que sería, digamos, el porcentaje mínimo que te lo admitirían. Y luego, dentro de las ejecuciones hipotecarias, si es vivienda habitual o no, también va a influir. Hay un tipo de subasta que está muy latente en televisión, que es el tipo de subastas a lo bestia, de los trasteros y tal. ¿Esto existe realmente o no? A ver, existir existe, pero esto es como las subastas que hacen los propios bancos. Los bancos, cuando las subastas quedan desiertas, se quedan para ellos mismos si no han hecho la cesión de remate. Y hacen este tipo de subastas. A mí no me gustan porque yo, y te lo digo así muy de claro, yo he sido la persona que más ha ofrecido, pero al final se le han dado a otro. ¿Ah, sí? ¿Qué sentido tiene? Entonces me da que en algún tipo de subastas de estas hay cierto amaño o cierta información que sabe el otro, o que al final digo, no, que yo sabe, a ver, porque es más o menos igual. Ves que hay puertas abiertas, la gente va, empieza a ver, y yo antes de mirar cómo están las paredes o mirar cómo está todo, primero escucho a los demás, a ver, y escuchas, no, yo ofrecería, pues, no sé, 75, no, va, yo 80, yo no sé qué. Entonces tú ya vas haciendo ahí tu tal. Yo dejé de ir porque, ostras, digo, vale, más o menos voy a ofrecer tanto. Tener gente, porque al final cuando estás en este mundo conoces a mucha gente y justamente una persona que conocía que le tenía mucha amistad, digo, voy a ofrecer tanto. Creo que eran 121 en un activo bastante interesante y se lo dejaron por 89 a otro. No tiene sentido. Ya, pero es que el otro es el colega, el amigo, el primo, entonces no me interesa ir a estas cosas porque al final es perder el tiempo. Hablabas de las subastas de vehículos. Lo que pasa es que siempre, es decir, ¿cuáles son los puntos claves que tienes que tener para ese tipo de subasta? A ver, yo me enfoco más en el tema de inmuebles, aunque yo he comprado muchísimos coches. Sí. Sí, pero los vehículos es que tiene un inmueble, tú lo compras ahora, dentro de unos años se va a revalorizar, va a valer más. Un vehículo no, se va a devaluar. Entonces a mí me ha pasado de comprar vehículos, uno, faltarle una centralita, miles de euros. Otro, era la caja de cambios, creo que la caja de cambios, no sé, algo mecánico, que también fue un montón de dinero. Al final te merma esa rentabilidad y si tú pones en la balanza el dinero que aportas, el tiempo que esperas, las reparaciones, etcétera, por eso no me merece la pena. Entonces, un inmueble, ¿puedo cometer errores y hacerlo mal? Sí, pero es que si me espero el tiempo necesario, al final me va a dar cierta rentabilidad. Entonces, los vehículos tendríamos que mirar, y de esto sí que la gente puede tener la posibilidad de ir, visualizar el activo, mirar si hay documentación, no hay documentación, si hay llaves, no hay llaves, etcétera, si tiene una avería, a veces lo saben, a veces no lo saben. Ahí sí que hay gente que se dedica exclusivamente a vehículos y le va muy bien.
pero tienes que saber. Entonces, Sí. para mí, el esfuerzo y el tiempo que tengo que dedicar a los vehículos no me compensa lo mismo que con los inmuebles. Yo tengo un cliente que se dedica a ello, pero también tiene un taller. Entonces, él me lo dice, esto tienes que saber mucho, pues tienes que ver el vehículo, tienes que saber lo que puede tener, lo que no, en función de si ha tenido golpe o no ha tenido golpe y qué es lo que puede tener dañado. Después, claro, si es algo grave o muy grave, él lo puede reparar. Entonces, pero que también ha cometido unas picias que él me cuenta y dice, porque ya por mucho que yo sepa, hay veces que te encuentro, yo que sé, el motor reventado, no sé qué, no sé cuánto, y dice, hostia, es que la reparación del motor ya es más que lo que le voy a sacar al rendimiento. Tendré una cosa con los vehículos que a mí me sorprendió cuando no puede ser que esto sea así. A ver, ahora mismo pues hay vehículos que los custodian pues el propio retén de la policía o alguna empresa dedicada a esto de custodiar vehículos. Yo me acuerdo que habían veces que cuando le decía así, bueno, ¿dónde está el vehículo para verlo? Y dice, no, está en casa del deudor. Entonces el deudor puede entrar, el deudor puede quitar una pieza, el deudor puede hacer, no, pero eso no lo van a hacer. A ver, una cosa es que no lo vayan a hacer o que no deban hacerlo y otra cosa es que lo terminen haciendo. Entonces, a mí me sorprendió. Ahora mismo, ya te digo, no suele pasar porque suelen estar en empresas ya dedicadas a esto, pero a mí dije, ostras, yo creo y sospecho el tema de la centralita esta que valía tantos miles de euros, a mí me supo fatal tener que pagar un dineral por algo que me mermó mucho la rentabilidad. Puede ser, porque es verdad que están los precintos del vehículo y es el que sale luego, hostia, no había caído yo en eso, de que es verdad que luego puede entrar y quitar lo que sea. Vamos a centrarnos también en la subasta, sobre todo inmobiliaria, que es la que realmente la gente ve más atractiva. Y antes de ir desglosando detalle a detalle, quiero saber cuál ha sido la última subasta que tú has ganado. La última está todavía activa, todavía no tenemos Esta mañana. hace muy poquito. Sí. Bueno, la última, hay dos últimas. Una es para nosotros, para Club de Subastas, y otra para una clienta que quería algo y se hemos conseguido a un muy buen precio y con buenas condiciones. O sea, nosotros mismos nos hemos sorprendido en una ubicación que es carísimo, pues lo hemos conseguido a muy buen precio. Hubo cierta guerra de pujas, pero hasta las 2 de la mañana creo que fue. Porque claro, ha llegado un momento donde la gente ya se cansa y ya pasa de todo y lo terminamos ganando. Y luego la que sí nos quedamos para Club de Subastas es una propiedad, un inmueble en Alicante. Y ¿te digo el precio? Sí, bueno, por supuesto. 110 metros cuadrados, 36.000 euros. Hostia puta. ¿Precio estimado de venta? Está en torno, ahora mismo conforme está, serían aproximadamente unos 80.000 euros. Y si hacemos una pequeña reforma y tal, pues ya elevarse un poco más. Vale, has puesto un punto de partida que me gusta. Entrando en las subastas inmobiliarias, yo creo que el mayor desconocimiento que existe o la mayor casuística que hay a día de hoy, que es el tema de casas con ocupa, ¿cómo se solventa esta situación o cómo se opera en esta situación? Complicado porque de hecho a mí es que cuando hablamos de ocupas yo me cabreo bastante porque yo tenía una ocupa durante 4 años y medio en una propiedad y claro, alegan muchos la vulnerabilidad. Sí, el tema está que hay falsas vulnerabilidades, entonces la gente se aprovecha de todo. Hay denuncias falsas, en mi caso pues pusieron denuncias falsas como que su pareja le había maltratado y tenía una orden de alejamiento mientras vivía con ella. O sea, unas cosas que nosotros contratamos a un detective, le presentamos al juez todas las pruebas, le dijimos, mira, se están riendo de nosotros. Si es que no, si es que están trabajando, están teniendo estos ingresos, están teniendo tal... Da igual, yo tengo un certificado de servicios sociales que dicen que es vulnerable. Sí, pero por cierto tiempo y se les amplía el plazo. 4 años y medio estuvieron. Y no tuvimos que ir a juicio. Los eché porque dentro de ese análisis con el detective resulta que teníamos concejal, primer teniente alcalde, tío de esta persona que ocupaba. Segundo teniente alcalde, vecino, o sea, mi piso es este, el segundo teniente alcalde es este. Y dices, y sabiendo todo esto,
aparte de les mandamos un montón de escritos y tal, diciendo que estaban protegiendo una falsa vulnerabilidad, que estaban haciendo tal, y al final el propio ayuntamiento fue el que le dijo, os vais o nos metéis en un lío. Claro. Y fueron ellos mismos los que echaron a los ocupas. Claro. Pero al final los ocupas lo que quieren es o tiempo o dinero. Entonces, antes de participar en una subasta donde van a haber ocupas, me refiero a ocupas de patada, porque hay que diferenciar entre la persona que le han embargado, el deudor, por lo que sea, pues mira, ha pasado un mal bache y le van a ejecutar la propiedad, le van a hacer la venta forzosa y se la van a quitar. Hay que tener cierta consideración con estas personas porque, bueno, todos podemos pasar un mal bache, ya está. Entonces ahí se hace un lanzamiento, no tienen derecho a permanencia y tendrían que hacer el lanzamiento de los ocupantes. Los ocupas tampoco tienen derecho a permanencia, pero como se saben mucho las leyes, saben cómo trampear esas leyes y saltarse las leyes, lo que hacen es o me das más dinero o me das más tiempo. Entonces la gente que quiere tiempo es porque realmente lo está pasando mal y necesita pues un sitio donde vivir. Pero la gente que tiene dinero es porque se está dedicando de forma profesional a sacar... luego me voy a otro piso y le voy a sacar más dinero a otro. Pero esto que decías del que es deudor hipotecario, que es ocupa finalmente, ¿no? También se le aplica la ley de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo investigas si está dentro o no está dentro de esa ley? O no, a ver, el deudor, la persona que directamente, en el momento en que eso se ejecuta la subasta, esa venta forzosa, él ya no tiene derecho a permanencia. El tema está que hasta que no se hace el lanzamiento, se pone una fecha para ese lanzamiento, etcétera. ¿Podría ser vulnerable? Sí, podría ser vulnerable. Y lo mismo. Es que el tema, aquí hay un error que la gente dice, vulnerable, ya me quedo aquí de por vida. No, es vulnerable, se le amplían los plazos para darle más tiempo a esa solución habitacional que hay que darles, pero esa solución habitacional se la tiene que dar servicios sociales, no se la tienes que dar tú. Claro. O sea, tú has comprado un inmueble, es tuyo, es de tu propiedad, ya está. Entonces, servicios sociales escudan como que no hay viviendas, cuando muchas veces sí que las hay, pero saben el problema que tienen y prefieren que tengas el problema antes que lo tengan ellos. Entonces, ahí el deudor tiene que buscarse una salida. Y si no, pues lo mismo. Servicios sociales tendría que dar esa solución habitacional a este tipo de personas, pero no tienen derecho a permanencia. Vamos a entrar ya en el meollo, como yo digo. Caso práctico. Quiero entrar en una subasta. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde voy? ¿Cómo me registro? El portal más común, el más conocido, sería el portal de subastas BOE. Digamos, ahí es la joya de la corona porque es donde es el grueso de todas las subastas. Luego hay otros portales. Cuidado con esto porque hay portales, por ejemplo, la Seguridad Social también subasta, es un portal público, no te van a cobrar comisiones, pero luego hay portales donde sí subastan inmuebles por ciertas casuísticas, pero sí te van a cobrar una comisión. Entonces, me llevo, y aquí cuidado porque yo he visto de entre el 3 al 15%. Entonces, si me vas a cobrar un 3% de 100.000 euros, bueno, con 3.000 euros que yo ya los asumo. Pero si me vas a cobrar un 15%, cuidado, que hay gente que dice, bueno, hago mis cuentas y gente que no sabe hacer las cuentas y dice, ostras, que esto vale 100.000 y me lo voy a quedar por 80.000 o 70.000, ya que sé. Y luego dices, está el ITP o el IVA, está la comisión, etcétera. Tenemos que hacer muy bien los números. Entonces, yo me iría al portal de subastas BOE. Ahí hay que registrarse, hay que sacarse certificado digital, porque cuando nos tenemos que, ¿cómo se dice? Autentificar, ¿no? Que somos nosotros. Cuando vayamos a participar, tenemos que hacer una consignación. Vamos en serio con esto. No escoger y decir, ofrezco tal, y luego me echo para atrás. No, eso sería una quebra de subasta, pero para hacer eso tienes que hacer la consignación. Eso hay que hacer muy bien los números. Sí. Saber identificar entre subastas judiciales, administrativas, voluntarias, etcétera, lo que sea, y saber a qué tipo de inmuebles queremos ir. Entonces, haciendo un poco eso, ya podríamos tener medio enfocado algo. Y luego solamente sería cuestión de dedicarle horas, análisis y estar ahí hasta que encontrar el activo que cuadre contigo. Vale, hemos visto ya el activo que cuadra con nosotros. Es un inmueble, voy a coger tu ejemplo, precio de mercado 100, 120, y lo ves que está en el portal de subastas. ¿Qué investigas previamente o qué miras, qué analizas? A mí lo que más me preocupa, las carnes, punto importante, porque la gente, lo que te he dicho en el ejemplo de esta persona que participó en una, iba a terminar y yo es que le veo mucho riesgo.
Más que nada porque lo he visto. Las cargas. Tenemos que saber, porque a veces la gente dice, se está subastando esto por... Mira, fíjate, estoy analizando una para una persona. Tú me dices, mano, es que me sorprende, esto vale mucha pasta y lo están embargando por muy poco dinero. Digo, sí, algo tiene que estar pasando. A veces puede ser que hayan cargas anteriores, merman eso y por eso baja el valor que le dan y tú percibes otro valor mayor, obviamente que es así, y la carga es menor. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque si la quien ejecuta es la tercera o la segunda y luego siguen habiendo cargas anteriores, tú eres el que vas a quedarte con esa carga. Entonces yo he visto una carga de 950.000 euros por un parking y luego la que ejecutaba. Entonces dices, ostras, es que aunque pague un céntimo por esa propiedad, no me sale a cuenta porque hay una carga de 950.000 euros. Entonces hay que saber hacer un poco esto y hay que tener en cuenta dónde nos estamos metiendo. Miraría las cargas y una vez vistas las cargas, saber si es un parque, un trastero o no, pero si es un inmueble, una vivienda, saber si hay ocupantes o no. Y otro punto importante, saber si es vivienda habitual o no, que también puede influir un poco en la decisión. ¿Qué ocurre si es vivienda habitual? Que tenemos que ir a cierto porcentaje más alto. Y aquí... Ahora entramos luego en los porcentajes, ¿vale? Vale. Ya dejamos aquí ese matiz, lo dejamos establecido y luego entramos en los porcentajes porque yo creo también que es una de las cosas que más dudas genera. Pero antes me voy a centrar otra vez un poquito más en el tema de las cargas, porque hay veces que ocurre que hay, por ejemplo, tiene 4 cargas, 2 son de seguridad social, por ejemplo, o sí, 2 de seguridad social y la subasta es de seguridad social. ¿Cómo sabes a cuál corresponde y si no es la posterior o la anterior? Este es el kit de la cuestión. Para mí es sencillo. ¿Sí? Ya llevo muchas. Joder. Pero yo sigo viendo que la gente se lía mucho. Aquí tenemos que saber, cuando se ejecuta, te están diciendo quién está ejecutando. O sea, tú no puedes decir, se subasta esto y... Pero sí, pero ¿quién está subastando? ¿Quién está ejecutando? Vamos a decir que es la seguridad social. Lo bueno de la seguridad social es que ellos mismos ya te están haciendo el análisis y prácticamente te están diciendo si hay o no hay cargas. Pero vamos a pensar que la seguridad social tiene esas 2 cargas. ¿Cuál de las 2 es la que está ejecutando? Ahí hay unos números, que es el expediente, y te está diciendo, pues, para la subasta del expediente tal, no sé qué, donde se adeudan 4.500 euros, se está subastando, ya me está dando esos pistas para saber quién es el que ejecuta. Si luego veo otra y es el mismo número, a lo mejor es que es una ampliación, o si es otro, vale, sé que es otro, entonces ahí solamente tengo que ubicarlos o arriba o abajo. Entonces ahí ya sé si es la primera o es la segunda. Una vez que ya hemos decidido, como te he dicho antes, que hemos encontrado ese piso, el depósito, ¿de qué importe es? Como te he dicho, justamente este año ha habido cambios y son cambios importantes. Antes del 2015, el que quería participar en subasta, por eso también era lo bueno y lo malo de las subastas, tenías que presentar un 20%. O sea, un 20% de 100.000 euros son 20.000 euros. Tienes que tener 20.000 euros y decir, toma mis 20.000 euros, te los pongo aquí en consignación porque voy en serio con esta subasta. Y si luego yo pujo y me echo para atrás, pierdo esos 20.000 euros. En el 2015 entró, pues, de alguna forma, fueron leyes un poco laxas o normas un poco laxas, donde venga, un 5%. ¿Qué es lo que pasaba? Incrementaban mucho la quiebra de subasta. La quiebra de subasta, la manipulación, o sea, la quiebra de subasta no es ilegal, pero la manipulación del precio para quedártelo por otro precio más barato sí que es ilegal. Y ahí dices, bueno, me compensa perder un 5% cuando luego me estoy quedando por otro lado. Entonces, claro, era contraproducente para la participación en subastas. Y ahora hemos vuelto a ir al 20%. Y estamos en un punto muy importante porque los que entren a día de hoy, durante todo este año, tenemos que distinguir muy bien si estamos entrando con la legislación antigua o con la nueva. La antigua será un 5%, la nueva será un 20%. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál ha sido Es que no voy a entrar en el tecnicismo de cómo se llama, pero para que la gente lo entienda, ¿cuál va a ser ese punto de inflexión en el que tú sabes si estás en la antigua o la nueva? ¿En función de la fecha de la subasta? No, vale, todas las subastas que se empezaron a incoar después del 3 de abril del 2025, ya es con la nueva legislación. Vale. Las anteriores que ya estaban en procedimiento, pues son con la antigua. De todas formas, ahora mismo
todo lo que veamos, porque es que cambian muchas cosas, todas las que veamos que te ponen, hay un plazo de 24 horas, ya te está diciendo que es la legislación antigua. Si no, sería la legislación nueva. Buen truco. Una vez que hemos hecho ese depósito, si llega ese momento en el que finaliza la subasta y tú no eres el ganador, ¿cuánto tiempo tardan en devolverte el dinero? 24 horas, muy poco. Cuidado, te digo 24 horas si no haces reserva de postura, que es una cosa que la gente dice, yo hago reserva de postura porque a lo mejor el que la ha ganado se echa para atrás. A ver, yo hacía reserva de postura hasta y dije, sí, a ver, es una tontería porque a no ser que quieras hacer una quiebra, que sí que la hago cuando intuyo que va a haber una quiebra de subasta, una manipulación del precio, pero si no, en 24 horas te lo devuelve. Y aquí es un punto importante, porque si haces una reserva de postura, y aquí me van a tirar de las orejas, seguramente me van a dar collejas, porque los voy a criticar a los funcionarios que hay en justicia, en el sentido de que hay juzgados, ostras, que es para darles un premio de lo buenos que son, y hay juzgados que son extremadamente malos. Yo he dejado de participar en subastas porque ha caído, o porque se estaba subastando en un juzgado que yo ya sabía que era malo, pero horrible. Aquí depende. Un juzgado para devolverte el dinero cuando has hecho una reserva de postura es en el momento que la otra parte ya ha liquidado el dinero, se ha finalizado, pero hay otros que dicen, no, vamos a esperar más tiempo por si acaso, ¿no? Pero si ya se ha pagado, se le ha dado el dinero al acreedor, etcétera, y tú sigues con el dinero paralizado. Entonces, no tiene sentido. Entonces, depende. Aquí hay que tenerlo en cuenta. Si haces con reserva de postura más tiempo, si la haces sin reserva, 24 horas. Vale, ya hemos depositado ese dinero y voy a pujar. ¿Cuánto puedo pujar? Lo que tú quieras. Cuidado con esto. Hacen muy bien los números, lo digo porque yo es algo que ya lo tengo muy asumido y es habitual. Pero hay gente que, yo voy a hacer así, a grosso modo, no sé cuánto. Cuidado. Has contado esto, has contado lo otro, has contado las caras de... tenemos que hacer los números. Yo tengo un Excel donde meto, hago los parámetros. Para mí, para que este activo sea rentable, hay que mirar las casuísticas. ¿Tiene o no tiene ocupantes? ¿Tiene o no tiene cargas? ¿Tiene lo que sea? Entonces lo pones y yo pongo ahí mis números. Entonces yo me pongo un techo, un precio máximo y aconsejo que todo el mundo se lo ponga. Es muy fácil, yo me he calentado. Eso te iba a decir, ¿cómo no hace ¿Cómo diferencias esa parte emocional de decir, coño, que quiero esto? Vale, yo me he puesto más de una vez mi techo y cuando ves, porque esto es el ego, nuestro ego, que todos llevamos nuestro ego dentro, y mira que no nos vemos, no es como las presenciales antiguamente, que además yo ahí veía unas batallas, era a ver quién la tenía más grande, la sartén, y era a ver quién podía más. Y yo digo, ostras, ¿en serio que se están peleando por esto y pagando de más simplemente por demostrar quién tiene más o quién tiene más poder? No tenía sentido. Pero cuando estás delante de un ordenador y ves que recibes el mensaje de te han sobrepujado, y dices, ¿cómo? Y te calientas y empieza, pues yo más, y no sé qué, y así te puedes tirar horas pujando y sobrepujando. Yo, al final, con el tiempo, piensas con la mente más fría, dices, yo me lo invento, 125.000 euros es mi techo, 125. ¿Puedo excederme a 130? Podría, pero intento no calentarme, porque es pero muy fácil, muy sencillo, coger y decir, empezar en esa guerra y tirar. Hay gente que me ha dicho, Manu, ¿me ayudas? Y pues sí. Y me digo, lo primero, ¿cuánto estás dispuesto? ¿Cuál es tu precio máximo? Pues tanto, no sé, 180. Y bueno, fíjate, una de Málaga que estuvimos participando, eran 220 nuestro techo. 220 terminó en 430. Cuando la valoración era de 350. Y no había quiebra, o sea, era porque se habían calentado y venga a subir, y venga a subir, y venga a subir. Digo, no tiene sentido. Y yo mismo le tenía que decir, para. Al final paró, pero digo, ostras, es que te puedes meter en un problema y decir, pues luego son esos 430, más el IBI, más la comunidad, más el ITP, más todo lo que viene detrás, te estás metiendo en más de 500.000 euros. ¿Merece la pena o no? Entonces hay que hacer los números. ¿Me merece la pena participar en subasta para tener rentabilidad? Sí. ¿Me merece la pena meterme en subastas para comprar precio de mercado? No.
Te lo iba a decir antes justo porque era en una... Bueno, hubo un tiempo que me daba por mirar subastas y veía que en las de Málaga, que es mi zona, ocurría mucho eso. Es decir, como que estaban muy sobrepujadas. Y yo decía, no le veía ningún sentido al que esté sobrepujada desde el punto de vista de la rentabilidad. Digo, porque es que esto a precios de mercado está así. Entonces no le veo ningún sentido el... A ver, si es... fíjate que además Málaga es muy atractivo para cualquier inversor. Claro. Mucho. Y hay algunos que están dispuestos a pagar un poco más. También ten en cuenta que tenemos una disparidad entre oferta y demanda, pero todo en el ámbito nacional de inmuebles. Y hay veces que dices, prefiero pagar un poco más porque a lo mejor en esta zona no aparece nada o no encuentro nada a precio de mercado, pero si voy a subasta, aunque me tenga que esperar 6 meses, 1 año, sé que lo voy a tener. Al final esto se revaloriza y obtendré esa rentabilidad. Pero entonces hay que mirar cada subasta por separado, porque no todas las zonas van a ser buenas, no todas las zonas van a ser interesantes y tenemos que hacer muy bien ese análisis. Vamos a hablar ahora de porcentajes. ¿Te puedes adjudicar un inmueble por un 50% del valor? Sí. ¿Cuándo? A ver, te cuento. Te lo puedes quedar. Tenemos que entender lo que te digo. Es que no podemos generalizar en las subastas. Si yo a una persona le digo, ¿tú crees que una propiedad de 140.000 euros te la puedes quedar por 100 euros? ¿Tú qué dirías? Como poder puedes, ¿no? Vale, pues y lo hemos hecho. ¿Sí? Sí, ahora O sea, una de 140.000 te la has quedado por 100 euros. Sí, ahora te cuento. Por poder puedes. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso digo siempre, no podemos generalizar porque es donde cometemos el error. Oye, que he visto o he escuchado a Manu que se ha quedado en una propiedad por 100 euros. Cuidado, porque tenía una casuística y tenía una serie de cosas que nosotros sabíamos cómo solucionar, pero no siempre va a ser igual. Hay unos porcentajes, entonces las administrativas siempre te dicen, por menos de mínimo hay que pagar el 50%. Pero cuidado, ahora con la nueva legislación sí te dicen, por menos del 40% no te lo puedes quedar. Pero, ¿y si el activo es tan tóxico que dices, es que no lo quiere nadie y al final dices, alguien ofrece, me lo invento, un 15% de su valor? ¿Qué hacemos? El LAS, el letrado de la Administración de Justicia, ¿qué hace? ¿Qué decisión toma? No es vivienda habitual, es una segunda residencia, un inmueble vacío o lo que sea. ¿Qué decisión toma? Pues al final, si es que nadie ha querido pujar más, pues tendremos que darla por válida, ese 15%. Pues en esta subasta en la que participamos, que, a ver, no me la quedé para mí, sino porque Juan, quien es mi socio, me dijo, bueno, ¿me echas una mano? Digo, sí, claro. Digo, bueno, vamos a esto. Y 103 euros fue la propiedad. ¿Y el valor de...? Esto fue el año pasado, aproximadamente, sí. Estaba en torno a unos 140.000 euros en esa época. Ahora está en torno a 250, 200 y pico, más o menos. Cuéntame el truco, cuéntame. El truco, tenía cargas anteriores. Eso te echa para atrás. Tienes que hacer unos números y decir, ostras, también era una mitad de indivisas. Entonces, Vale, también influye porque la gente dice, meterme en una mitad de indivisas no me compensa tanto. Fue una mitad en divisas, habían cargas anteriores, las cargas que ejecutaban eran elevadas, lo que te obligaba a hacer una cierta cantidad más alta que dices, ostras, que no me compensa. Y como no nos compensaba, pues dices, había ciertas casuísticas que a cualquiera diría, no me meto porque van a ser muchos problemas. Digo, vale, no nos metemos. Y si nos metemos será con estas condiciones y con un importe muy bajo. Nos la jugamos, vamos a ofrecer. Pues, otro punto importante, que cuando la gente iba a verlo, el edificio estaba apuntalado. ¿Qué es lo que pasa? Que dices, ostras, esto asusta mucho. No sabes si el edificio se va a caer, no sabes qué va a pasar. Pues nosotros sabíamos que se había solicitado había una solicitud de 800.000 euros de los fondos Next Generation que estaban concedidos para la rehabilitación, lo cual la rehabilitación ya te estaba saliendo prácticamente gratis. Entonces, eran cosas, por lo que te decía, saber leer entre líneas, saber analizar una subasta, y asustaban mucho a la gente, mucho. Y cuando ofreces una cantidad tan baja, dices, bueno, se van a reír en mi cara, el no ya lo tenemos, ya está, o sea, no pasa nada. Y valoraron y dijeron, es que nadie está dispuesto a pagar más dinero
por esto con tantos problemas que tiene. Y no le aceptaron. Y de hecho se pagó en 2 plazos. ¿En 2 plazos? Los 100 euros. Ya. Qué bueno. Y ya quiero saber qué pasa con eso. ¿Cómo está ahora mismo? Bueno, se está terminando de rehabilitar. Como no es mía personal, sino es de otra persona, creo que la va a mantener en cartera y va a intentar, pues bueno, creo que se va a quedar en ese mismo edificio. Sí. Asustaba mucho ver el edificio apuntalado, a él no le asustaba. Lo vendes, te lo compro, lo vendes, te lo compro. Y lo lo ha estado comprando con precio. Entonces se ha quedado unos cuantos. Supongo que sean para un futuro luego venderlos. ¿Qué ocurre? Porque ahora que has dicho esto, a la hora de las cargas, no sé si aparecen los problemas urbanísticos, ¿no? No, tienes que mirarlo por otro lado. No, claro, es que es algo que pasa desapercibido y entiendo que es dentro de todo ese mare magnum de investigación que tú comentabas, entiendo que uno de los puntos son los urbanísticos, ¿no? Ahí, por ejemplo, mira, yo me quedé en unas propiedades que ahí aprendes. O sea, no es que digas, he metido la pata. Sí, metes la pata, pero es que son o ganas o aprendes. O sea, es como se suele decir, ¿no? Y yo he tenido muchos años de muchos aprendizajes. Y entonces yo me quedé en unas donde no analicé esos puntos. Y al final, cualquier punto que te da un golpe económico es una lección brutal. Y dices, vale, ya sé que esto me ha costado 25.000 euros de lección. Una lección de 25.000 euros. Pues bueno, ya está. Claro. Y lo tenéis que analizar ayuntamientos o comunidad autónoma, lo que sea, para saber. Porque a lo mejor mira, hay una en la que casi participo y había una orden de derribo. Entonces, claro, si tú ves ese activo, ostras, qué chulo, qué guay, que me meto, pero si tú no empiezas a indagar más y luego te enteras de que hay una orden de derribo, estás comprando prácticamente el solar. Entonces hay que hacer mucho análisis. ¿Qué ocurre cuando es vivienda habitual? Que antes lo hemos dejado... La vivienda habitual, claro, si es segunda residencia, pues mira, es una segunda residencia, ya está, se hace, y si hay ocupante se hace el lanzamiento y listo. Pero una vivienda habitual, claro, tienes que hacer un lanzamiento de personas que viven habitualmente allí. Entonces ahí, para que no haya una pérdida económica, una pérdida patrimonial muy grande, te obligan a ir a un 70%. Con la nueva legislación se puede llegar a un 60% si cubre deuda. Entonces, claro, hay ciertas casuísticas que tienes que tener en cuenta. Entonces, yo cuando son vivienda habitual, no es que me preocupe mucho, pero sí que me da el temor. O sea, imagínate que, vamos a poner siempre números redondos, valor 100.000, deuda 40.000, claro, yo lo puedo sacar por 40.000 euros, sí, lo puedo sacar por 40.000 euros, pero claro, no llegamos ni al 50% de lo que estábamos hablando antes de los porcentajes. Entonces ya te están obligando a ir a un 70%. ¿Te lo podrían dar por 40.000? Sí, si nadie ha ofrecido, digamos, esa cantidad más. Pero también se le puede dar la opción a que mejore postura, o se lo ceda a un tercero, o el acreedor se lo quede para sí mismo. Y de esa forma te obligan a subir a ese 70%, lo cual esos 30 que hay de sobrante, si no hubiesen cargas posteriores, serían para el deudor, para que por lo menos se lleve algo, que sea una venta, es venta forzosa, pero por lo menos que no se vayan con una mano delante y otra atrás, sino que tengan también un beneficio. ¿Y qué ocurre si no cubre el importe de la deuda? Si no cubre en vivienda habitual, pues lo más seguro es que te lo echen para atrás, le den la opción a el acreedor en quedárselo para sí mismo o cedérselo a un tercero. Sí. Es curioso el caso porque se lo pueden ceder a un tercero. Vamos a poner que en este mismo ejemplo, por 40.000 euros, nadie lo quiere. El propio acreedor tampoco lo quiere porque está en un barrio muy chungo. ¿Qué hacen? Se lo cedemos a un tercero, se lo cedemos a Manuel, pero Manuel le ofrece 25, estamos perdiendo dinero, da igual, se lo cedemos a Manuel por 25. Pero ¿qué pasa con el dinero restante? El acreedor le hace, pues, lo que hace es decirle, bueno, ¿qué vas a hacer con la deuda que todavía se te debe? La damos por finalizada, entonces perderían dinero, pero por lo menos recuperarían algo. O pueden que la subasta se anule. Con esto que acabas de comentar, me viene a la cabeza algo que está ahora muy latente, que son las cesiones de crédito. Sí.
por explicarlo muy a grandes rasgos, al final una persona como tú o como yo compramos la deuda al banco por X importe y al final vamos a subasta, pero solo que esta vez el deudor, en vez de ser el banco, pues eres tú. Aquí cobra vital importancia lo que decías de si cubre o no cubre la deuda para adjudicártelo o no adjudicártelo. No te voy a desvelar todos los secretos, pero dentro de las subastas tenemos el pre-subasta, que sería la NPL, la deuda de difícil cobro o de dudoso cobro, la subasta en sí cuando ya se está ejecutando, y luego estaría post-subasta, o sea, ya la cesión de remate. Lo que tú dices de la compra de crédito es interesante y va a ser interesante en los próximos años, sí. ¿Qué es lo que cambia en este caso? Que tú eres el acreedor. Entonces, normalmente los bancos, y cuidado, porque te pueden ofrecer, de decir, ¿te apetece hacer la compra de un crédito? Y además, que esto en 2 meses lo tienes liquidado y vas a ganar un montón de dinero. Cuidado con estas cosas. Sabemos cuándo lo vamos a comprar, pero no tenemos las garantías seguras 100% de que esto en 2 meses va a salir. Igual, puede salir en 2 meses, como puede salir, como lo he visto, en 12 años. Entonces, cuidado con estas cosas, que depende de la cantidad que estés comprando la deuda, te puede hacer bastante daño. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Ellos, para cuadrar sus balances anuales, una deuda de dudoso cobro perjudica sus balances. Lo que hacen es, bueno, se lo pasamos a otro, tenemos algo de dinero y listo, ya tenemos ahí pues los balances más en positivo y más alineados. El tema está que cuando tú compras una deuda, y esto lo he visto, te digo números reales, deuda de 123.000 euros, comprarla por 115.000. Para mí no tiene sentido, no. Pero claro, era la primera vez que lo hacía esta persona y cuando me lo contaba, digo, bueno, pues mira, un aprendizaje, has tenido 115.000 euros paralizados durante 1 año y medio, creo que fue. Ya está, has ganado esos 8.000 euros y ni eso, porque entre unos gastos y otros al final será menos. Pero es un aprendizaje. ¿Qué es lo que hacen los grandes fondos? Y estos grandes fondos normalmente son extranjeros que están fuera. Compran paquetes muy grandes. Y nos puede sorprender, yo lo he visto, una deuda de 100.000 euros, comprarla por 15.000 o 18.000 euros. Dices, y la gente les explota la cabeza y dice, no puede ser. Claro, esto es más difícil que yo lo consiga hacer por esas cantidades porque soy solo un inversor. Ellos, y compro solo un inmueble, no, me rectifico, un crédito. Ellos compran lotes grandísimos, y a lo mejor compran 100 propiedades por valor de 800 millones, yo qué sé, lo que sea. Entonces consiguen estos descuentos. Pero es que luego ellos revenden esas a los pequeños inversores. Claro, lo que ellos han comprado por 10, 15, 20.000 euros, a ti te lo están pasando a lo mejor por 40, 50, 60 o incluso más, dependiendo de la deuda que sea. Y aquí, punto importante sería, si, y ponemos números redondos otra vez, una propiedad vale 150.000 euros y se deben 100, de esos 100, para que a mí me sea rentable, porque tú cuando hagas la reclamación de ese crédito, tu máximo va a estar en esos 100. Esa compra tiene que haber cierta rentabilidad y tendría que estar en torno, para mí, dependiendo qué fondo es el que me lo esté pasando, entre 40 y 50.000 euros ya o 60.000 euros ya sería buena compra. Comprar algo de 100.000, un crédito de 100.000 por encima del 70%, para mí no tendría mucho sentido. Claro, porque tú ahora adquieres ese crédito por valor, es decir, son 100 de deuda, lo adquieres por 50, te siguen debiendo 100 evidentemente, pero claro, tienes que esperar al proceso hasta que se llegue a la subasta. Lo bueno es que tenemos, cuando te lo pasan, tú puedes solicitar toda la información, saber si ya está el procedimiento avanzado, no está avanzado, está iniciado mínimamente, en qué porcentaje está. Si me dicen, no, oye, que es ya un 10-15% de inicio de procedimiento, sabemos que 1 año por lo menos se nos va a ir. Ahora, si me dicen, no, ya se han hecho las comunicaciones, ya se han hecho las notificaciones, ya se ha hecho, está todo, está en el juzgado X, está con todo esto avanzado, vale, yo sé que puede ser que a lo mejor vamos a ponerle una estimación de 6 meses. ¿Puedo tener la cantidad que sea 6 meses paralizada? Sí. Ahora bien, vamos a ponernos escenario bueno y escenario malo. En el caso de que esto suele pasar mucho en las inversiones, te venden. Y cuando te digo te venden, porque te quieren colar a veces cosas que son bastante tóxicas y te dicen, esto en 2 meses sale y vas a ganar
Bueno, pues porque no te esperas tú y lo ganas tú. Cuidado con estas cosas. Y a mí me han intentado colar cosas que dices, no, lo siento, pero es que no. Entonces tenemos que hacer muy bien los números, saber en qué fase estamos entrando comprando ese crédito. Y si no es rentable, perfecto. Y yo siempre me pongo en el escenario de, ¿y si no lo consigo en este tiempo que hemos estipulado o yo he calculado? ¿Puedo aguantar el tiempo que sea tener este dinero paralizado? Porque tengo otras inversiones, sí. Tiro para adelante. Que gano, bien. Que no, al final es mi decisión y tengo que asumirla. Me gusta mucho esto que acabas de comentar porque me han preguntado ya varias veces y está otra vez viéndose muy de moda el tema de las cesiones de crédito sin que la gente lo entienda. Justo como lo acabas de explicar, que hay unos plazos, hay unos inconvenientes y que si tú no haces esa investigación o no sabes en qué estado está el procedimiento, hostia, 12 años, como has dicho antes, es mucho tiempo, pero es que 3 años, 4 años también puede ser mucho tiempo que tienes ahí un dinero dormido que no sabes qué rentabilidad le vas a sacar o no le vas a sacar. Fíjate que cuando vemos, que la gente me dice, pero a ver, cuando vemos los expedientes de la subasta, de hecho, ayer o antes de ayer estaba viendo uno del 2012, otro del 2010, estamos en el 25, que esto es del año 2010 o 2012. Y está saliendo en el 25. Se está ejecutando en estas semanas esa subasta. Y es del 2010. Vemos los plazos cómo se alargan. Y esto puede pasar. Si tú en el 2011 estás comprando ese crédito y dices pensando que en el 2012, 13 o 14 va a estar liquidado, cuidado, que estamos en el 25, han pasado mucho tiempo. Entonces, si has paralizado mucho dinero o no has hecho una buena compra, es mucho dinero paralizado. Si me dices que algo de 100.000 lo he comprado por 20.000, pero yo sé que en 5 años, pues mira, voy a sacar esos 80.000 de beneficio, ¿puedo tener 20.000 paralizados? Pues los tengo, ya está. Yo sé que al final se va a revalorizar. Bien, vale. Pero hay gente que se ha metido y una chica que me contactó 3 años. Estaba desesperada, la pobre, desesperada. Entonces, claro, yo... Pero es que esto es así, al final tenemos que luchar y lo que te decía antes, hay juzgados muy buenos, pero muy buenos, y juzgados muy, muy malos. Lo sé y lo vivo a diario. Fíjate que mira, eso como anécdota también, a una funcionaria de justicia, es a la que le hemos conseguido una propiedad, y ella misma me lo dice, es que hablo con mis compañeros y depende de dónde sea, dices, es que son malísimos. Y yo a veces, antes cuando eran presenciales, que tenías que ir, solicitar el expediente, mirar el edicto, hacer todo esto, había una funcionaria de un juzgado que solo le faltaba escupirme de lo mala que era. O sea, le cabreaba que fuese a pedir información. Solamente me pasas el expediente, yo lo leo y ya está, no te molesto más. Y era como que gente que están allí, son trabajadores públicos, funcionarios, y dices, ostras, tienes que estar al servicio del ciudadano, y les cabrea. Entonces, hay gente que lo hace con muy malas ganas. Hay dos destinos, es decir, cuando ya termina una subasta hay dos destinos, o que quede desierta o que al final se adjudique. ¿Qué ocurre en cada caso? Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Te lo voy a matizar bien porque puede inducir a error. Desierta con la legislación antigua. Es que justamente estamos en un impasse ahí de cambios, ¿no? El momento perfecto. Sí. Con la legislación antigua, si quedaba desierta, lo que hacía era el acreedor. Oye, pues esto ha quedado desierto. Tienes la posibilidad de cedérselo a un tercero, lo que es la cesión de remate, o adjudicárselo para ti mismo. ¿Qué prefieres?
que ya depende. Entonces, si el activo lo merece, no lo merece, lo vale, no lo vale, etcétera. Y entonces ellos ya decidían, oye, pues mira, hemos conseguido dentro del plazo cedérselo a un tercero con la cantidad que sea. Ya está, si lo ceden, se hace lo mismo que la subasta es, en vez de poner, me invento, Banco Santander, al final el que ejecutaba, pues va a ser fulanito, ya está, y se lo pone a ese nombre. Los plazos se dilatan, lo mismo que en la misma subasta, como si hubiese participado, pero ya está. Y si se lo adjudican para sí mismo, que es lo que, a ver, por ejemplo, la crisis del 2008, etcétera, nosotros no dábamos abasto y ni habían inversores que iban a tanta subasta, entonces muchas se las adjudicaban para ellos y luego las sacan en fondos o bancos o inmobiliarias en estos de los bancos para que luego las vendan. Y porque ahora he visto algunas plataformas que son de cesiones de remate. Pues la cesión del remate también puede ser cuando te la adjudican, ¿no? Te adjudicas, pujas, te lo ganas y lo puedes ceder a un tercero, ¿no? No, la cesión de remate... Solo es cuando queda desierta. No. Bueno, ahora matizamos esto porque es verdad que no te lo he dicho el otro. La cesión de remate, o sea, yo no puedo participar y cedérselo a alguien. Solamente tiene esa potestad el ejecutante. Y el propio ejecutado se la puede ceder a un tercero también, puede presentar a un tercero, mejor dicho. En este caso, solamente serían ellos. Si queda desierta, lo hacen. Si no, pues al final se tienen que adjudicar para ellos y luego revenderlos. O sea, habría una doble imposición de impuestos también. Y ahora vuelvo a lo de la nueva legislación, la nueva normativa. Ya no van a quedar desiertas. ¿Por qué? Porque han incluido en estas nuevas normas que han puesto que el propio ejecutante sea un postor más. ¿Esto qué significa? Que si yo soy el ejecutante, tú me estás debiendo dinero, te estoy embargando la propiedad, etcétera, por lo que sea, no he participado, porque quería saber... es que sería alargar mucho, pero bueno, si no ha participado nadie, yo tampoco, porque el ejecutante no puede, con la legislación antigua no puede participar hasta que hayan ofertas de inversores o de postores. Entonces, claro, te quedas un poco ahí con las manos atadas. Ahora no, tú puedes participar como ejecutante y estarás obligado a participar si quieres alcanzar la cantidad que estás reclamando. ¿Qué es lo que pasaría si dices, oye, pues a mí se me deben, vamos a poner los mismos números de antes, valor 150.000, deuda 100.000 y nadie ha pujado? Yo con 50, como acreedor, 50, pues quedarían 50. ¿Qué pasa con los otros 50? Yo los perdería, o el acreedor los perdería. Si yo quiero conseguir esos 100, tengo que subir a los 100, con el riesgo de que si nadie puja más de 100, al final me lo estoy quedando yo. Pero claro, hay cierto margen de beneficio. El propio acreedor, a partir de ahora, estará de alguna forma obligado a participar. Si no, o sea, por eso digo que no van a quedar desiertas. Pero puede ser que eso haga que infle las pujas. Sí. Lamentablemente sí. Sí, lo puede pasar, pero lo que digo, te arriesgas a que quieras inflar demasiado una puja, y yo cuando he participado en algunas y veo que me están intentando inflar el precio, si yo estoy ya rozando mi precio máximo que me he puesto, se lo dejo. Si luego quieren adjudicárselo para sí mismo o cederlo a un tercero, ya es cosa de ellos. Pero si no, ellos van a tener que participar con un nuevo cambio también, en el sentido de que si no participan, ¿qué es lo que puede pasar? Porque dices, ostras, voy a esperar a que los inversores o la gente que esté interesada, los postores, pongan su dinero. Y yo no, porque va a salir muy bien de precio. Pero si tú no participas como como acreedor, el ejecutado, una vez finalizada la subasta, puede solicitar el alzamiento del embargo de los bienes para que no se deba esa deuda. Entonces, es arriesgado ahora. Tienes que sí o sí participar. Hostia, no me entero de esto último. Por ejemplo, imagínate que yo soy el acreedor, sí, estoy ejecutando a otra persona y digo, no voy a participar. Voy a esperar porque estoy pensando todavía con la normativa antigua. ¿Qué es lo que pasaría? Que si yo no participo y no ofrezco mínimo lo que se me está debiendo, el deudor podría coger y decir, vale, no han habido ofertas, pues solicito el alzamiento del embargo. O sea, a mí se me ha embargado por 100.000 o por 50.000 o por la cantidad que sea, solicito el lanzamiento. Por eso te digo que ahora van a estar prácticamente todos los acreedores obligados a tener que participar si no quieren cometer el error o el riesgo de decir, oye, pues al final esta persona está pidiendo el lanzamiento para que no deber nada. Hostia, es una forma de liberar de la deuda, ¿no? Sí.
No sé, no, Es que han habido cambios importantes. no tenía ni idea, ¿no? de que esto era así. Al final, hombre, para el inversor es un pelín putadín, entre comillas, para el deudor, joder, es una forma de Se le da más herramientas ahora mismo al deudor. Sí. Por eso me gusta insistir en el sentido que cuando la gente te dice, le estás quitando la casa, no estoy quitando la casa a nadie. Hay herramientas donde el deudor puede liberarse de esa deuda y puede hacer de alguna forma dilatar para no deber tanto dinero. O ahí está la ley de la segunda oportunidad también, que la gente dice, ostras, si es que hay muchos mecanismos para todas estas cosas. Si finalmente esto se subasta, ostras, antes de que se lo quede un banco me lo quedo yo, pero el deudor se le dan muchas más herramientas ahora para que pueda de alguna forma no sea tan un agravio tan grande. Te lo voy a preguntar por ahorrarme el estudiar la norma. Pero una vez que se consigue ese alzamiento de embargo, soy el deudor, he alzado el embargo porque ha ocurrido esta casuística, ¿me pueden embargar otra vez de nuevo? Entiendo ya que no, ¿no? Ahora te digo, bueno, te voy a decir dos cosas. El cuarto libro es donde está todo. Lo he escrito por eso, por las normas que hay, ¿vale? Además es pequeñito, son 100 páginas. Nada, que lo compre la gente. Pero en este caso, yo ahora no me quiero mojar mucho en el sentido de que te voy a decir una cosa, porque cuando pasó lo del 2015, yo hablo con más inversores que se dedican a subastas. Y siempre hay esa disparidad de, no, yo pienso que esto va así, no, yo tal. Los mismos LAG, el letrado de Administración de Justicia, lo que hace es, hay grupos donde unos dicen una cosa, otros interpretan de otra. Eso es mi día a día. Claro, entonces hay veces que, yo he visto grupos de esto donde, chicos, tenemos que ir en esta línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo, si dicen de ir en una línea o en otra, lo vamos a ver en la evolución del tiempo conforme se vayan dando. Serán casos puntuales en este que estamos hablando, pero bueno, lo veremos con el tiempo. ¿Cuál ha sido el error más grave que has cometido en una subasta? El error más grave que he cometido en una subasta. He cometido unos cuantos. Lo que te decía antes, he aprendido mucho, pero porque he cometido errores. Creo que habías comentado uno ya de 20 y tantos mil, sí. Uno que haya sido... Comprar algo sin visitar. He comprado, por eso insisto tanto, hay que visitar, hay que analizar, meterme en algo que no he visitado. Ahora el tema de la subasta electrónica también es muy llamativo, el que yo en Málaga, una propiedad en Alicante, más o menos veo zona, me cuadra, tal. Es muy llamativo pujar sin visitar, ¿eh? Sí, a ver, yo lo bueno es que al final tienes gente ya por toda España, llamas por teléfono y fíjate, yo estoy en Ibiza, a mí me sale algo en Alicante, hay que visitarlo. Yo tengo que coger un avión, tengo que coger un taxi, tengo que coger un hotel, tengo que perder un día o día y medio, 2 días. ¿Cuánto dinero me supone esto? Ahora, tú estás en Alicante, oye Raúl, ¿me puedes visitar esto? Y sabes que lo que quiero o los puntos que a mí me interesan, ya te hacen el análisis. ¿Cuánto es? 100, 150, 75, lo que sea, por la distancia, por la dificultad, etcétera. Te compensa más pagar a alguien, tener esos aliados dentro de una red de contactos y decir, oye, pues prefiero pagarte 150 o 100 euros o la cantidad que sea, porque la gasolina y el tiempo hay que pagarlo, antes que yo tener que perder el tiempo, viajar, ir, hacer, no sé. Entonces hay muchos que se hacen así. ¿Cuál ha sido la propiedad más rentable que has adquirido vía subasta? Para mí. Para ti. Sí. Me hicieron una entrevista y fue un activo, fue casi un 600 o no me acuerdo ahora mismo, te estoy hablando de memoria, un 600% prácticamente. Fue porque hubo un error administrativo. Se les había colado un 0, entonces una propiedad, a ver, Ibiza es cara, y sigue siendo cara, pero digo, no, aquí se les ha colado un 0. ¿Qué es lo que pasó? Que no fue nadie. Se asustaron todos. Dijeron, esto no, a ver, la gente no sabe leer entre líneas y dice, esto no sé qué, y gente que ya llevaba tiempo ahí participado. Sí. Y cuando fui, digo, antes de empezar, estamos hablando de las presenciales, hace tiempo. Sí. Antes de empezar, digo, el valor entiendo que está ese error y tal. Digo, ay, sí, ha habido un error. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos y lo volvemos? No. Ya que estoy aquí, la hacemos, ¿no? Y dije, venga, no hay nadie más, pues la hacemos. Ofrecí el precio mínimo y se vendió por un buen precio.
Muy buena, muy buena. Pero son cosas que dices, ostras, suerte también. Sí, hombre, Y luego la de 103 euros ya ni te hablo, pero no ha sido mía, Claro. ha sido para otro. pero también si estás en muchas, entiendo que al final en alguna tienes que... algún golpe de... No es golpe de suerte, lo estás buscando. Es decir, alguna tiene que haber... Nosotros participamos todas las semanas. Todas las semanas estamos participando y vamos a muchas. No las ganamos todas. Yo he participado en miles de subastas. Miles. Pero no significa que tú las ganes todas. De esas miles, quedando como mejor postor, habrán sido cientos. Y de esos cientos, te estoy hablando de este último año, de este último año creo que han sido aproximadamente 100 en las que hemos quedado como mejor postor, y de esas 100 será un 20% el que al final te dan la adjudicación. ¿Por qué no por qué no te pueden dar la adjudicación? Una, porque los juzgados son lentos, muy lentos, y a veces pues son tan largos. Ha fallecido justamente el deudor. Ahora hay que darle notificación a los posibles herederos, una herencia decente, no sé qué, y empiezan a cambiar y se dilata, y ostras. Entonces ahí cambia. Dices, oye, ahora no. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, este último año, no se ha construido vivienda social. El gobierno que ha hecho, oye, pues las viviendas del Sareb, vamos a ponerlas como vivienda social. Claro, gente que ya estaba comprando fuera de subasta en mercado directamente con las del Sareb, porque ya las tenían adjudicadas, y las que se estaban subastando, yo he participado en muchas de estas, me las han tumbado todas. Entonces, claro, he participado, he ganado, he sido el mejor puesto, mejor dicho, pero luego dicen, no, que ahora van a ser para vivienda social, y nos la han quitado todas. Entonces no tiene sentido. Entonces pueden pasar cosas distintas en cada una de ellas para que no alcancen los precios mínimos. Ten en cuenta que si yo participo en una, yo quiero tener la mayor rentabilidad posible, obviamente, porque si no, no me metería. Pero algo que vale 100.000, deben 50.000. ¿Puedes ir a 40.000? Sí, te la juegas. Entonces, el LAG luego tiene que valorar si te la dan o no te la da, porque no has alcanzado el 70% que sería para que fuese firme. Entonces, ahí hay un plazo de tiempo donde se le notifica al deudor, se le notifica al acreedor para que hagan sus movimientos, y si ninguno le interesa, entonces cuando al final te la dan. ¿Y de quién depende esa decisión última del acreedor? De decir si continúa adelante y que se adjudique por ese importe. El acreedor, dependiendo de quién sea el acreedor, porque al final también entiendes qué acreedores son mejores y tal, o a qué subastas ir, hay bancos que sabes que nunca se las adjudican para sí mismo, y ofrezcas lo que ofrezcas te lo van a dar. Y otros tienes que atinar un poco más porque sabes que te pueden levantar y decir, antes que se la quede me la quedo yo por la deuda. Entonces, pero al final se le da la posibilidad al deudor de presentar un tercero que mejore las posturas, y si no, luego se le pasa al acreedor para que ceda un tercero o se lo adjudique para sí mismo. Y luego ya el LAG, si estamos hablando de importes ya por debajo del 50%, es el que tiene que valorar y decir sí o no. Entonces hay que llevarse bien con ellos también. Eso te iba a decir, digo, igual conoce a Los funcionarios, con el LAG te tienes que llevar bien. Sí, ahí se suelen decir, no sé si es cierto, que las subastas de Hacienda suelen ser bastante rentables. Sí, sí, son rentables. Y volvemos a lo mismo. Hay administraciones, la propia Hacienda, porque esto va por temas provinciales, o temas de comunidad, entonces hay oficinas, ostras, que yo siempre lo digo, cuando doy charlas, yo a veces lo digo en el sentido de que todos tenemos miedo a Hacienda, todos no sé qué, pero Hacienda es muy buena, o sea, es súper buena. Para cobrar. Sí. Pero luego también hay oficinas de la propia administración, Hacienda, que son muy malos. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que tú tienes que hacer un trabajo previo antes de subastar algo y que lo compre otra persona? Para que cuando en el momento que se subasta y te pagan, le das ya la documentación y listo, se registra y ya está. Pues hay algunos, bueno, de hecho es que me ha pasado un caso que ganamos una, y justo hace unos días nos dicen, bueno, es que ahora vamos a notificar a los posibles deudores, al deudor y a los posibles herederos, o si hubiesen alguien con derecho, con derecho de danteo. Sí. Esto lo tienes que hacer antes. O sea, antes tienes que decirles, oye, chicos, voy a subastar esto, se debe este dinero,
si hay herederos, si hay gente con derecho de tanteo, lo que sea, se notifica a todo el mundo, no a posteriori, para que luego se alargue mucho más. Es que no tiene sentido. Entonces, claro, estamos lo mismo. Depende qué oficina, depende qué entidad es la que esté ejecutando, te puede ir más rápido o no. Que se me ocurren mil casuísticas porque son casuísticas que siempre me han ido comentando, siempre he ido viendo. ¿Qué ocurre con esos famosos falsos alquileres que se suelen hacer con los deudores? Sí, a ver, mira, el otro día me tiraron de las orejas porque comenté una publicación de que tenía alquiler, sí, y de hecho conozco a una persona que prácticamente tenía 30 alquileres. ¿Cómo puede ser que una persona tenga 30 alquileres y esté viviendo de Ocupa? O sea, son alquileres falsos. Lo que hace es que cogen pisos y simulan, o sea, tú mismo, Sí. un garabato, ya está. Es que me tengo aquí este alquiler. El juez, y aquí me pongo ya más serio en el sentido de que un juez, a ver, es, digamos, la máxima autoridad, pero o sea, yo soy juez y tampoco voy a dejar que me tomen el pelo. Entonces, ¿es fácil demostrar que es un falso alquiler? Sí. Y aquí ya dependerá del juez que diga, oye, pues lo doy por bueno o lo doy por malo. Entonces, a mí me han intentado colar muchos porque lo que quieren es no quedarse, o sea, que quieren quedarse y no irse. Entonces, no darte la propiedad. Tienes que pelearlo. Entonces, al final, es demostrar que esto se ha hecho con un ánimo de lo que sea por detrás, etcétera. A mí un alquiler de 200 euros en una zona donde prácticamente era 2.000 euros. No tiene sentido. Y el juez, la jueza en este caso dijo, chico, tienes 14 días o 15, te tienes que ir ya. Y Claro. entonces ahí ya dice, bueno, pues sí me voy. ¿Qué tiempo se tarda? Ya hemos ganado la subasta, por fin. nos la adjudicamos, pero ¿qué tiempo se tarda aproximadamente en el que tomas posesión de ese inmueble? Uno, entre el que el LAG te dice toma la posesión, y dos, en el que ocurre ese lanzamiento, si es que lo hubiera. Depende del procedimiento. Pueden ser disoluciones, pueden ser ejecuciones hipotecarias. Nos vamos a la ejecución hipotecaria. Sí. Si todo ha ido bien, se han alcanzado los porcentajes mínimos y todo está bien, pues perfecto. Pues entonces lo que se hace es hacer el pago del remate y solicitar el lanzamiento si hubiesen ocupantes, y en caso de que no hubiesen ocupantes, ahí yo ya directamente, en el momento que me den el decreto de adjudicación, insisto mucho en el decreto de adjudicación porque es el documento válido que a mí me va a decir que yo soy realmente el poseedor, o sea, el propietario legal. Y ahí yo ya lo llevo al registro. Si no hay ocupantes, yo ya abro esa propiedad, es mía. Si hay ocupantes, solicito el lanzamiento. Sin ocupantes va a ser más rápido. Y dependerá de lo rápido que sea el juzgado en darte ese documento. Si son rápidos y te lo dan en un mes, 2 meses, lo que sea, será así de rápido. Si tardan más, pues nada. Y en caso de que sean ocupantes, te van a dar el decreto de adjudicación. Parece raro, parece extraño, porque la gente me dice, Manuel, es que está mi nombre, pero todavía no has hecho el lanzamiento. Y es así. Primero te dan el decreto de adjudicación, has solicitado el lanzamiento, pero el lanzamiento a lo mejor se ha puesto para tal fecha. Entonces, lo has registrado, está tu nombre, pero sigue viviendo otra persona. Entonces ahí, cuando se haga el lanzamiento, si se hace, será cuando tengas la posesión real, con el acta de haber hecho ese lanzamiento. Se me ocurre también otra situación en la que no hay ocupantes, te adjudican la propiedad y cuando vas a abrir la puerta no puedes porque hay un ocupante. Pasa, y yo, por ejemplo, nosotros en una reciente también, sin tener la posesión, pero ya hemos pagado el remate, hemos cumplido pero simplemente es un mero trámite para que nos den ese documento y registrar la propiedad. Antes de que nos ocupen, cambiamos cerradura y ponemos cerradura antitaladro de titanio con barras de tusteno, o sea, cerraduras que el que quiera entrar tiene que ir a hacer allí y reventar prácticamente la puerta, y ahí es cuando si es en un edificio, los vecinos saldrán y alertarán un poco y no se lo vamos a poner fácil. Y en el momento que cambiamos la cerradura, no entramos, no hacemos nada, pero en el momento que tengamos ya ese decreto, esa posesión real, ya tenemos la llave. Hemos hablado antes de los
de la más, es decir, la rentabilidad más económica que has tenido, pero hombre, evidentemente es la más económica y los errores también, pero normalmente rentabilidades medias que suelen haber en este tipo de operaciones, ¿o tú buscas como una rentabilidad mínima? Sí, buscamos siempre una rentabilidad mínima. Y no me quiero mojar porque luego la gente lo coge como Manu busca tanto, yo busco tanto. No. Vale. Yo busco una cosa, pero porque yo sé a qué activos voy, pero mi forma de ir a esos activos puede ser que no sea la misma para otras personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene que saber qué activo busca y con qué rentabilidad. Yo he ido a rentabilidades o a inversiones donde no he participado porque no me eran rentables, pero para otra persona sí que lo son rentables. Entonces, o lo que son rentables para otros, pues o no son rentables para otros, para mí lo son. Entonces hay que mirarlo siempre por separado. Cada subasta hay que analizarla por separado. Tema de rentabilidad, yo intento buscar siempre la mayor rentabilidad. Me pongo la mejor rentabilidad y la peor rentabilidad. Hago mis números y intento mantenerme dentro de ese margen. Si consigo más, perfecto. Si no consigo más, pues mira, me he ajustado a mi presupuesto o a mis necesidades. Pero no te puedo decir busco un 50, un 100 o un 30, porque cada uno tiene que buscar su rentabilidad. ¿Ves factible que una persona que quiere esa segunda vivienda, el típico pisito de la playa, lo pueda encontrar vía subasta? Sí, sí, es posible. O sea, ten en cuenta que cada vez hay más competencia. Y a mí me gustan los pisos cerca de la playa, pero es donde más competencia tengo, por lo que tú dices. Quiero tener mi segunda residencia en donde sea, Sí. enfrente del mar, o en la playa, o en una ciudad o un pueblo que sea costero. Están muy peleadas. Entonces, claro, sí lo puedes tener, pero lo vas a pagar también. Vamos a ir ya terminando, pero antes de terminar me tienes que decir cuál es la ciudad ahora mismo más rentable y que está de moda para adquirir vía subasta. Más rentable. Claro, te digo, van a ir todos para allá. Es competencia. Dime al lado. No, a ver, la Comunidad Valenciana, aunque se está poniendo los números ya muy altos, sigue siendo rentable. Y fíjate una cosa, que yo ya me estoy yendo más al interior. O sea, no quiero decir lo que decíamos de la costa, todas, Málaga, Ibiza, Baleares, o sea, Valencia, que toda esta también sigue Cataluña. Bueno, Cataluña es que ya no invierto. Pero ya me estoy yendo más hacia el interior, porque ya no es solo la costa, hay zonas en el interior muy buenas que están como infravaloradas y seguramente en unos años nos den buenas alegrías. Pues ya para terminar, un último consejo que quieras dar a las personas que nos están escuchando, que siempre han escuchado o han visto ese mundo de las subastas como un negocio muy atractivo, y a mí me ocurre, pero que le tienen mucho miedo a entrar en el mismo. A ver, que aquí se necesita constancia. O sea, hay gente que me dice, man, me he ido a 7 subastas y no he conseguido ninguna. Ya, yo he ido a miles y no me he quedado todas. Entonces es constancia. ¿Qué es lo que pasa? La gente tira la toalla y termina diciendo, es que los precios no cuadran dentro de sus presupuestos. Entonces, nosotros vamos todas las semanas. Y como vamos todas las semanas, sabemos que no las vamos a ganar todas, pero cuando ganamos, perfecto, lo celebramos. Será cuestión de estar ahí, pico y pala, y en algún momento aparecerá esa subasta o ese activo. Ten en cuenta que las subastas no es quiero un piso en el centro de Málaga, en la calle Larios, no sabemos cuándo va a salir. Y esto sale cuando se ha ejecutado, cuando se ha hecho todo el procedimiento. Ahora sale esto. Y a mí me pasa que yo me pongo mis alertas. Y de hecho me salió el otro día una que me quedé y tengo el nombre que no me acuerdo de quién me lo pidió. Pero es eso, dices, alguien te pide una cosa con unas características muy especiales y puede tardar un mes como puede tardar un año. Entonces, y es la constancia, tener que estar ahí siempre mirando y no tirar la toalla. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por venir y por esta charla que seguro que es súper productiva. Muchas gracias a ti por invitarme.